encontramos de regreso y comenzamos la segunda y última parte de esta sesión 9 con la participación de 4 sedes. Estas sedes, cada una participará con 2 preguntas y serán en 2 bloques. Damos paso al primer bloque, si les parece, y este comenzará con la maestra Carmen Barrera Rosado, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Adelante, maestra, su micrófono. Buenas noches. Y antes que nada, antes de iniciar, pues quiero agradecer al doctor Pisanti, al doctor Ramírez y a la doctora Garduño por sus aportaciones. Yo creo que realmente se logra ver un panorama de 360 grados, ¿no? Este tema, y yo creo que va dejando muchos matices y muchos cuestionamientos, como bien decía el doctor Jorge, ¿no? Quiero iniciar la intervención de nuestra sede retomando una de las aportaciones del doctor Pisanti que decía, estamos haciendo las preguntas correctas, y yo quería agregarle un poco, ¿no? Deberíamos hacernos las preguntas difíciles, ¿no? Porque al final nos iremos sin decirnos nada, ¿no? Entonces yo creo que las instituciones deberíamos dar ese paso de esas preguntas un poco difíciles o incómodas, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que son necesarios. Como parte de la sede se formularon 2 preguntas que voy a dar paso a leer. Yo creo que es tanto para el doctor Pisanti como para la doctora Garduño y el doctor Ramírez, que en cierta forma creo que las han abarcado, pero podemos profundizar un poquito más, ¿no? Las 2 preguntas son, ¿cuáles son los principales retos y reestructuraciones que han enfrentado las instituciones después de la pandemia? Entre ellos, pudiera hablarse de los indicadores para asignar cargas equitativas a los docentes, ¿no? Hablando de esta presencialidad, ¿no? De esta modalidad mixta y las virtuales, ¿no? La segunda pregunta es cómo gestionar de forma ética y pedagógica el aprovechamiento de la inteligencia artificial ante el imperativo formativo de cultivar el pensamiento crítico en el estudiantado. ¿Acaso estamos frente a una paradoja? Esas son las 2 preguntas de nuestra sede con la participación de todos los integrantes. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, maestra. Y bueno, damos paso a nuestra siguiente sede. Es por parte de intervendrá el doctor Jason Aguilar de la Universidad Mayor de San Simón Bolívar. Adelante, doctor. Buenas noches, un cordial saludo a todos los que están participando de este evento y el agradecimiento igual a todos los brillantes expositores. Desde nuestra sede hemos planteado igual 2 preguntas. La primera, que está vinculado sobre la ética, la crítica y las alucinaciones de la inteligencia artificial generativa, que bien el doctor Alejandro ha mencionado y también cita, ¿no?, estos temores que desata la inteligencia artificial y la necesidad de y las precauciones que debemos tener al momento de utilizarlo, sobre todo cuando hablamos, ¿no?, de este lenguaje amplio y cómo pueden generar contenido que gramaticalmente, bueno, puede ser correcto, puede ser coherente, bien expresado, ¿no?, con palabras académicas, dependiendo del prompt, como bien lo decían, que nosotros vamos a utilizar, pero que al final son alucinaciones, en palabras del doctor Alejandro. ¿Cómo entonces nosotros, como docentes universitarios, podemos diseñar tareas, evaluaciones que promuevan la razón, que promuevan el pensamiento crítico en estudiantes? Y por otro lado, ¿cómo podríamos discriminar conscientemente lo correcto de lo incorrecto? Lo real de lo que no es real o generado por un chatbot, lo que fue redactado por un ser humano de lo que es generado por una computadora, superando así estos desafíos en una era denominada como la posverdad. Y la segunda pregunta se orienta a la gestión tecnopedagógica y a estos roles que están transformando tanto al docente como al estudiante. Hablamos de un docente que es el webcente, que tiene que conocer, por ejemplo, sobre pedagogía, sobre tecnología, sobre didáctica, y un estudiante que se convierte en un participante integrativo, es decir, que va a gestionar su propio aprendizaje de forma colaborativa y autogestionada. En ese escenario, ¿de qué forma las universidades y especialmente países como Bolivia, que tienen serios desafíos en infraestructura tecnológica y acceso a Internet y a estas tecnologías, seguimos recurriendo al uso de softwares y licencias gratuitas,
Entonces, ¿cómo podemos implementar estas fases y estos nuevos recursos para que se apropien de una forma significativa y que puedan contribuir efectivamente el logro de un correcto uso formativo tanto en grado como en posgrado? Son las dos preguntas que hemos formulado desde esta sede. Muchas gracias. Al contrario, gracias, doctor. Maestro Jorge. Pues adelante quien quiera participar de nuestros invitados, tomar las preguntas. Algunas ya van dirigidas directamente a algunos de ustedes, pero creo que les pueden contestar cualquiera de ustedes. Gracias, doctor. Elvia, ¿quieres empezar? Sí, muchas gracias. ¿Cuánto tengo de tiempo para responder? Primero, así en 5 conjunto, minutos. Ok, 5. bueno, va. Bueno, con la primera pregunta, muchas gracias, doctora Carmen. Los retos y reestructuración después de la pandemia en la carga docente, me parece que ahí hay una pregunta que va más dirigido a la parte de política y también de la cuestión de presupuestos. Te voy a hablar desde lo que pasa en mi universidad. En mi universidad de repente nos dijeron, hay que ampliar la matrícula, pero no tenemos presupuesto para pagar sueldos. Entonces, ustedes aviéntense, son profesores de tiempo completo, abran grupos, coordinen, generen ambientes virtuales aunados a lo presencial y en el caso de los posgrados, aunque no estén reconocidos por la CECITI, abran una parte virtual para que se abra la oferta. Creo que esta cuestión como de generar oferta al express para responder a un llamado que se hace me parece bastante peligrosa porque no se está atendiendo a esta revalorización que por otro lado se habla del trabajo docente, ni tampoco se está atendiendo a esta cuestión metodológica, que es una cuestión muy fina, que tiene que ir vinculada con estas reestructuraciones, no solamente de la carga, sino también de las modalidades, cómo pasas un programa a una modalidad mixta, cómo lo reestructuras para ponerlo en presencial y cómo lo planteas para ponerlo a distancia o abierto, ¿no? Entonces creo que esto de poner todo a la parte de cumplir algo que se está dictando por la política educativa nacional, me parece que es lo que yo llamaría el gran reto, ¿no? Hacerlo al express, por una cuestión pues ya establecida y pues háganle como puedan. Creo que ese es un modelo al que de plano no veo que sea factible entrar. Esta parte de la forma ética y pedagógica de gestionar la digitalización ante el pensamiento crítico, que es un poco también lo que plantea Jason, ¿no? Cómo diseñar tareas con esta cuestión. Me parece que regreso un poco a lo que quería comentar, de lo que hablaba Alejandro, esta parte de la humanización. Cuando yo me refiero a la humanización de la tecnología, me refiero, y voy a emular una canción de Caifanes, a que detrás de los sesgos estás tú, que detrás de las alucinaciones y de todo lo que se presenta en los algoritmos de Google, en los algoritmos de Internet, estás tú, porque tú lo hiciste, Carmen, o yo porque yo lo hice, sino porque tú eres el parte de esta humanidad que tiene sus propios sesgos, que tiene su propia mirada, que ha invisibilizado otras, a lo mejor de manera consciente o inconsciente, de manera punitiva o de manera pues simplemente porque no la ves. Pero creo que este es el punto de partida, al humanizar la tecnología y ver que no es algo objetivo, ¿sí? Como se ha querido también presentar por algunas visiones, o sea, el hecho de pensar que vamos a aplicar Turnitin, porque Turnitin me va a decir si el alumno hizo trampa, pues también Turnitin es una tecnología hecha por humanos y tiene sus propios sesgos también por IA. Entonces, evitar caer en eso de que voy a revisar con IA lo que se hizo a través de IA para que me diga si lo hizo un humano o la IA, pues es algo que me parece bastante peligroso. Tenemos que empezar a pensar entonces que como seres humanos tenemos también nuestros propios luces y sombras y hay que visibilizarlos a través del pensamiento crítico. Pensar en lo correcto o lo incorrecto o lo no correcto creo que me parece también otro sesgo. Quizá tendríamos que ver cuáles son algunas de las visiones que estamos visibilizando y nuestros propios sesgos de confirmación. Voy a poner un ejemplo.
cuando yo asumo que el estudiante de facto es tramposo y necesito revisarle que no plagió, que no utilizó la IA, de facto creo que aquí el problema es lo que estoy asumiendo de mi estudiante. No tanto el monitorear la tarea, sino cómo estoy viendo a la persona que estoy ayudando a formar o que estoy contribuyendo a formar. Entonces creo que esta forma de ver la tecnología y de ver también nuestra relación con la IA tiene que pasar necesariamente por ver cómo estamos visibilizando la relación con nuestros estudiantes. Y con esto me voy a la pregunta de Jason, ¿no? De cómo diseñar estas tareas. Pues precisamente me parece que esto, primero, cómo estoy viendo a la persona. Y también otra situación que yo tengo con la gestión tecnopedagógica. Muchas gracias, doctor Jason, por leer el libro. Y yo ahí planteo que más que la tecnología es lo que haces con ella. O sea, estas fases y estos nuevos recursos que no todas las universidades tenemos acceso o no con todos los estudiantes se pueden trabajar porque no todos tienen dispositivos móviles de última generación, se pueden dar una oportunidad para hacer metodologías. Y te voy a dar un ejemplo muy rápido, ya para terminar. Este, con el doctor Enrique Ruiz, alguna vez, que es también del ISUE de la UNAM, alguna vez aprendimos la parte de pensamiento algorítmico simplemente analizando cuáles son los pasos para hacer, pues no sé, para irte a la escuela o para hacer un agua de limón, un agua de naranja. Y esas narrativas tecnopedagógicas las vamos traduciendo en estructuras de programación. Yo sé que eso, pues a lo mejor en un contexto muy urbano, donde posiblemente hay medianamente internet, a lo mejor no puede ser tan significativo, o quizás sí, porque cuando les hablas de pensamiento algorítmico o computacional, no necesariamente todo mundo lo entiende, pero en un contexto rural donde no hay nada de conectividad y donde ocasionalmente puedes tener acceso a un dispositivo móvil que no todo mundo tiene con una tarjeta o ficha de internet rural, posiblemente esto puede abrir posibilidad de ampliar perspectiva y de ampliar procesos de pensamiento y también de empezar a trabajar en ello. Yo hasta ahí lo dejo para no monopolizar y agradezco mucho las preguntas. Es doctor Ramírez, doctor Santi. Alberto. Sí, brevemente, gracias, Elvia, gracias, Alejandro. Em, yo creo que es importante en el grupo de primer preguntas reconocer que los usos de la inteligencia artificial generativa tendrían que ir en un sentido, lo hemos platicado en otros espacios, casi olímpico, Altius Fortius Sitius, ¿no? Que te haga hacer las cosas más rápidamente, verlas más profundamente y resolverlas con mayor amplitud. O sea, hacer uso de la IA Gen para resolver lo que tú ya sabes hacer y no para reemplazar lo que no sabes hacer. Entonces, si la usamos para preguntarle en un estilo enciclopédico, me parece que estamos mal, estamos entendiendo mal el affordance, ¿no? O sea, si usamos la inteligencia artificial generativa como Google para preguntarle cosas, estamos mal. Si la usamos para conversar y derivado de esa conversación, yo puedo aprender un poco más, dice nuestro colega Ricardo Mercado, en un sentido vigotskiano. Ricardo estará la próxima semana en el seminario, como un par más avanzado. Bueno, entonces me ayudará esta charla experta, socrática quizá, a trascender pues mi zona de desarrollo e irme hacia la de desarrollo próximo. Para las cuestiones del doctor Aguilar Hinojosa, pues creo que sería justo eso, usar la inteligencia artificial em, como un compañero de charla, como una compañera de charla, y no como un informador o una enciclopedia. Creo que si hacemos esa distinción, pues me parece que estaríamos avanzando en un correcto sentido. Y igual en la pregunta del colega de Bolivia, creo que un camino pudiera ser los ambientes personales de aprendizaje.
donde cada uno puede ir diseñando su aprendizaje a su propio ritmo y con conocimiento o con píldoras de conocimiento a la medida, como bien Elvia podría comentar. Me parece que con esas ideas podríamos abonar en las preguntas de los colegas, Alex. Gracias, Alberto. Voy a contestar un poco en ametralladora varias de las preguntas y comentarios, tanto los de ahorita como los que se han acumulado en el chat, que de alguna manera se agregan. Primero, ahora voy a complementar el punto de vista de humanizar la tecnología. Decía yo en mi primera intervención acerca de la tecnología y humanización, que no hay nada más humano que la tecnología. No hay nada más característicamente humano que la tecnología. Nos impresiona cuando nos enteramos que algunos animales utilizan una varita enmielada para sacar hormigas y pues usan un bastón para agarrar unas frutas afuera de la jaula, etcétera. Pero no hay nada más característicamente humano que la tecnología. Ahora, no hay nada menos humano que una máquina. Es un producto humano, pero precisamente usamos y diseñamos máquinas y las operamos para que no tengan sentimientos, para que no tengan emociones, para que no tomen decisiones arbitrarias, ¿no? O sea, un torno tornea, no importa si la pieza de corte siente antipatía por el acero o simpatía por el vanadio, el acero de alto en vanadio o el acero bajo en vanadio, ¿no? O sea, le cortas porque le cortas, hija, ¿no? La Stilson no sabe más que si la tuerca es hexagonal y si está apretada o chueca, y no te pregunta, no te dice, oye, no me hagas apretarle al bronce porque no me gusta el bronce, o sea, o me da sentimiento, ¿no? Usamos un Stilson para que no tenga sentimientos, ¿no? Pues no hay nada menos humano en ese sentido que una máquina. Y lo que sí tenemos que tener cuidado con la tecnología es ni diseñarla ni usarla de tal manera que convierta al hombre en una pieza de maquinaria. Ahí sí tenemos un freno. Y ahorita con la inteligencia artificial, especialmente, bueno, con el gran foco del día en la inteligencia artificial generativa, desde luego tenemos que trabajar con nuestros alumnos, con nuestros compañeros y con nosotros mismos, de tal manera que nos aseguremos de hacer prevalecer los máximos rasgos humanos, el ingenio, la iniciativa, los valores como la honestidad, en ese uso. Siguiente punto rapidísimo es que muchas de estas reacciones y eso en este grupo se nota menos, porque pues mal que bien somos todos los 600 docentes, académicos, etcétera, ya con algún grado de información, pero reconocemos a nuestro alrededor, e incluso a veces en nuestra propia comunidad, una respuesta a la innovación tecnológica que se conoce como pánico moral. El pánico moral es una respuesta exagerada, no racional, negativa o contrapuesta a un avance o innovación, sea tecnológico o de cualquier otro tipo. El pánico moral a la tecnología más antiguo que está muy bien documentado es la reacción de Sócrates, documentada por Platón, a la escritura, en el diálogo, si no me acuerdo mal, que es el de Pedro. Dice, eso de que se ponga todo el mundo a escribir es terrible porque van a dejar de usar la memoria. Misma reacción hubo contra la imprenta, ¿no? Ahora todo el mundo va a poder leer, qué barbaridad, cómo van a dejar de depender de la interpretación de los sabios y de los curas y de los sacerdotes y los padres de la iglesia. Una reacción de pánico moral hubo contra las novelas. En el siglo XVIII se hablaba de prohibirles a las jóvenes mujeres leer novelas porque les daban sentimientos, les generaban sentimientos, y las hacían pensar en ideas románticas, sexuales, etcétera, ¿no? Pánico moral hubo contra la radio, pánico moral hubo contra la televisión, pánico moral. eh, los de mi edad nos acordamos de un pánico moral intensísimo contra las historietas, pánico moral contra la aparición del correo electrónico, pánico moral contra la web, desde luego, y así sucesivamente. Entonces, siempre hay un pánico moral que dice, oye, esto va a acabar con la humanidad. Esto lo asocio yo a una frase que utilizo, que es el al golem ritmo. Le damos propiedades de golem, es decir, de un monstruo creado por la humanidad que se voltea contra la humanidad, que es una de las imágenes más antiguas que tenemos desde que se inventó el fuego, ¿no? Hay mitos de cómo el fuego se vuelve contra la humanidad, al mismo tiempo que es lo que nos salva de ser animales, no humanos, ¿no? Entonces el algoritmo es este temor basado sobre todo en insuficientes conocimientos de que el algoritmo, el control de la máquina, nos va a someter.
Entonces sí es muy importante que nosotros como docentes, como académicos, como investigadores o como funcionarios de universidades de todos los países aquí presentes, sepamos identificar estas reacciones y abordarlas de una manera inteligente. La primera es algo que se conoce como una especie de vacunación, es decir, empezar a emitir información antes de que crezca el pánico moral, creíble, sensible, inteligente, graduada para nuestros distintos posibles escuchas. Esta es una de las primeras cosas que podemos hacer. Lo vemos no nada más con tecnologías digitales, electrónicas, computacionales, sino con las vacunaciones, con los medicamentos, con toda suerte de innovaciones. Entonces, educarnos a reconocer estas reacciones es sumamente importante. Y voy a terminar esta vuelta, tengo otra vuelta, con una pregunta que se hacía en el chat y que va totalmente también a las hechas ahorita por las sedes. Tarde o temprano tenemos que formularnos la necesidad de un nuevo contrato social. La idea del contrato social rusoniano es un contrato entre la sociedad y el Estado, que es siendo el Estado un producto de la sociedad, y establece algunas reglas básicas, la mayor parte de ellas escritas formalmente, pero algunas de las más importantes no están escritas formalmente. Por ejemplo, supone que en el contrato social el Estado no sería realmente buena onda que el Estado se vuelte contra la sociedad que lo genera, ¿no? O sea, la sociedad deposita en el Estado una serie de poderes, el famoso weberiano monopolio de la violencia legítima, por ejemplo, y hay un freno en que no se vuelva contra la sociedad, ¿no? Este, pero nuestro contrato social ahora tiene que ser otro, tiene que ser un contrato, o sea, además de ese, necesitamos un contrato social con las plataformas digitales y un contrato social entre los ciudadanos. Hay un contrato social, por ejemplo, previo a la fotografía digital, de que si tú llegas a tomar una foto en una fiesta en la que alguien está en condiciones muy adversas, digamos, de socialización, ¿no? O sea, bebió de más, se puso ropa de menos, ¿no? Eso se queda entre los que lo vieron, ¿no? Es algo que se acuerda olvidar. Si alguien se atrevió a tomar una foto, esa foto se queda en su álbum personal. A lo mejor la vieron los cinco y se olvida. Necesitamos un contrato social, no va a haber legislación que nos resuelva el problema de que no andemos circulando fotografías o memorias indebidas. Mis 6 factores que mencionaba, el de memoria precisamente exige este tratamiento. La memoria cambió alrededor del año 1990 o el año 2000. Hasta ese año, esta es una tesis de Víctor Mayer Schoenberger en su libro Delete, que es brillantísimo. Hasta los años 90, la humanidad gastaba energía en recordar fotografía, digitalización, fotocopia, técnicas de escritura, la máquina de escribir, la grabadora de cintas magnéticas para la voz, todos eran tecnologías para recordar, porque recordar era sumamente difícil. Y ahora se ha vuelto tan barato recordar que más bien batallamos por olvidar. O sea, ¿quién no tiene 10,000 fotografías en su teléfono celular? Que si dijeran, "Es que las tienes que llevar a imprimir para preservarlas porque se van a borrar todos los celulares, no preservarías ni 3 de las 10,000. Pero no te puedes ya tomar el tiempo de borrar las otras 9,997 porque es demasiado trabajo. Estás más ocupado tomando nuevas fotos. Entonces, estos son elementos del nuevo contrato social, que es algo que requiere, vamos, acuerdos de gobernanza mucho más detallados en microescala y evolucionables que lo que puede hacer una ley, y las leyes no nos van a servir para nada en eso. Gracias, doctor. Pues continuamos con el segundo bloque y le damos la palabra a la maestra Leticia Rodríguez Segura de la Universidad Pedagógica Nacional. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Agradecer a al doctor Pisanti, al doctor Ramírez Martinelli, a la doctora Garduño sus exposiciones. Es un placer también ver al maestro Jorge Martínez Stack en este panel de trabajo. Y bueno, lo primero en la sede reflexionábamos sobre hacer una inversión, doctor Pisanti, con respecto a las aulas, porque usted decía, bueno, el ingeniero llega a un nuevo laboratorio y no sabría qué hacer, un ingeniero del siglo pasado, un médico no sabría qué hacer, pero curiosamente seguimos educando en las mismas aulas, pero ahora educamos para que trabajen en esos laboratorios sofisticados. Entonces, la gracia del maestro es esa, que con pocas herramientas, a lo mejor en una aula, está educando para trabajar en laboratorios sofisticados de innovación. Entonces,
pues cómo se da esto en proceso cognitivo. Esa sería como una reflexión que quisiéramos que usted la pudiera continuar, ¿no? Y con respecto a la exposición de la doctora Garduño, pensábamos también en las habilidades blandas, cómo se dan estos conflictos al utilizar la inteligencia artificial generativa, cómo hacemos para asegurar la calidad que se da en las instituciones de educación superior y cómo también, y pensando en lo que ella plantea de esta teoría psicotecnopedagógica, ¿qué podría vincularse o cómo vincularla con el modelo TIPAC o con la teoría conectivista de George Siemens? Porque Siemens habla de la teoría del caos, cómo nos está dominando. Creo que en esta sesión nos queda muy claro cómo se están haciendo tensiones derivadas de la tecnología y cómo hemos vivido tensiones que nos llevan a estados emocionales de gran nivel, procesos ansiosos que vemos reflejados en los alumnos, donde se preguntan más a qué hora se cierra la plataforma que a qué tengo que entregar en la plataforma. Muchas gracias y un saludo desde la unidad 096, Ciudad de México Norte. Gracias. Gracias, maestra. Perdón, doctora. Eh, Continuamos con el doctor Carlos Antonio Aguilar Herrera, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Adelante, doctor. Muchas gracias a los ponentes, al doctor Alberto, a la doctora Elvia, perdón, y al doctor Alejandro Pisanti. Un saludo desde la FES Aragón. Nosotros formulamos varias preguntas y elegimos dos. La primera va más orientada a la línea de investigación de la doctora Elvia, que dice, ¿qué impactos negativos habría para las figuras docentes trabajar en modelos educativos a distancia centrados en el estudiante? Y la segunda, esa va encaminada hacia los tres ponentes. ¿Qué estrategias institucionales podrían implementarse para que el uso de las tecnologías no reproduzca o profundice las brechas digitales sociales existentes? Muchas gracias. Maestro Jorge. Sí, yo creo que bueno, pueden ahora, como hicieron en las preguntas pasadas, si escogen ustedes qué contestar, pues adelante. ¿Quién? ¿Doctora? Micrófono, doctora. El micrófono habría que... Ok, bueno, yo esperaba como que cambiáramos el orden, pero está muy bien, no hay problema. Bueno, me voy a dirigir a las preguntas que fueron, ya, a ver si que directas. Esta parte de las habilidades blandas y los conflictos con inteligencia artificial generativa es algo también que me preocupa mucho y que me ocupa mucho. Yo, dentro de la formación que tengo, me estoy formando como psicoterapeuta. Y una de las cuestiones que se han detectado también es esta situación de cómo la computación afectiva está irrumpiendo en esta suplantación de la interacción humana. Hay una crisis de aislamiento en las personas más jóvenes que está supeditada a esta enajenación que se puede tener con un sistema que te dice lo que quieres escuchar, que no te contradice, que te presenta un lenguaje muy amigable y que pues te puede seducir para continuar en una charla que pues posteriormente puede tener múltiples elementos o finalidades, como pues en algunos casos se ha visto. Y también incluso pues ya no nos vamos tan lejos, ¿no? O sea, los propios algoritmos de las redes sociales que te están mostrando diferentes realidades. Y bueno, ya el término, decía Jason, de la posverdad, pues ya no estamos hablando de cuestiones tan de confianza, o no quiero llamarle ni de certeza, porque nos estaremos metiendo a cuestiones escabrosas, pero cuestiones que pueden tener un cierto control de la agencia humana. Creo que aquí la clave es habilidades que reivindiquen esto de la agencia humana. Pensar que una máquina nos va a sustituir quizá es dejar también de lado nuestra agencia.
pensar en que en algún momento dado yo voy a depender o mis decisiones o mis acciones van a depender de lo que cualquier sistema, por muy bueno que se nos ofrezca o se nos venda, pues es dejar la agencia. Entonces, cuando nosotros no trabajamos la agencia en cualquier profesión, la toma de decisiones, guión, responsabilidad, creo que ahí estamos fallando. Porque entonces la culpa, bueno, no quiero decir culpa, la responsabilidad no es de quien tomó la decisión de usar ChatGPT para esto, sino la culpa, ahora sí, es de ChatGPT, ¿no? La culpa es del maestro que no revisó y no estamos dándole la justa medida y la justa integración a la responsabilidad. Creo que una de las habilidades blandas que yo trabajaría a la par del pensamiento crítico es la agencia, que no es propiamente una habilidad, pero que va ligada con muchas otras, y la responsabilidad como una actitud de asumirla en función de las decisiones que yo tomé. Creo que es a la par de otras que pues pueden trabajarse y que pues bueno, están muy ligadas con esta parte del pensamiento crítico. Ahora, en esta pregunta que también me hace Leticia respecto a si el modelo TIPAC o la teoría conectivista podrían trabajarse, ¿no? Desde esta parte de lo psicotecnopedagógico, me parece que aquí el punto es centrar, y ahí un poco le voy a tirar a la pregunta del doctor Carlos, no al alumno, sino centrarnos en la persona que ejerce el rol del alumno, la persona que ejerce el rol del estudiante, y creo que esa es una de las situaciones también que hay que revisar en ese contrato que decía Alejandro. O sea, cómo estamos concibiendo a las personas y qué estamos percibiendo en su integración, guión, interacción con las tecnologías. ¿Dónde estamos quedando posicionados nosotros? Y no me voy tan lejos. La robot Sofía, que seguramente varios conocemos, pues es ciudadana de Emiratos Árabes. Entonces, ¿qué estamos esperando ahora? Que se haga ciudadano o ciudadana, que ya no sé si ponerle género, pero pues la robot Sofía está, bueno, se ve como mujer, pero no usa el velo, por ejemplo, ¿no? Entonces es una de las críticas que pasan ahí, cómo estamos entonces ahora concibiéndonos como seres humanos en un proceso de formación. Y en esto de los impactos negativos, creo que también tiene que ver esto para la figura docente. Trabajar desde el modelo centrado en el estudiante es eso, que posiblemente nosotros se nos están poniendo dentro de nuestros hombros demasiadas cuestiones que posiblemente no sé qué tanto la palabra sea preparación, sino creo que la palabra es qué tanto apoyo tenemos, ¿sí? Un docente en línea, pues no solamente tenemos que revisar muchísimos trabajos, sino que ya también se nos pone a hacer el diseño instruccional, sino que también ya se nos pone a ejercer funciones de tutoría. O sea, creo que esto va más también a la organización que tienen las universidades o las instituciones que llevan a cabo estos procesos. Me parece que tendríamos que hablar de un apoyo o de grupos de apoyo para fortalecer la formación de la persona. Y cuando hablamos de la persona, no solamente estamos hablando del estudiante que está recibiendo esa formación, sino también del docente que está en esa interacción y que por lo tanto también se está deconstruyendo y reconstruyendo su propio proceso, identidad, práctica y experiencia docente. Y por ende también está formando y está conformando un nuevo ecosistema. Entonces, pues con el tiempo limitado, pero con toda la apertura para después discutirlo más a profundidad, porque son temas bastante interesantes, dejo ahí mi participación. Muchas gracias. Gracias, maestra. ¿Les parece bien los dos, doctor Pisanti y doctor Ramírez, si tener 7 minutos como para tener 3 minutos para despedirnos? ¿Les parece bien? ¿De acuerdo? Como ustedes quieran participar. Sí, yo brevemente, Alex, ¿puedo? Sí, pues, sí, sí, sí. Me parece que la clave, y en el chat he leído algunas preocupaciones y finalmente dónde quedamos como docentes y qué es lo que tenemos que hacer. Por ahí incluso un posicionamiento desde, ¿cómo está? A ver si lo encuentro. Recién lo acaban de poner de las falacias y de un posicionamiento lógico, ¿no? Me parece que sí, vamos como de vuelta o tendríamos que ir como de vuelta
a las clases de lógica. Yo sí recuperaría en el bachillerato y quizá en los troncos comunes eh, un- una clase nueva sobre los temas antiguos, ¿no? Quizá como las afirmaciones del antecedente, ¿no? El modus ponens, si A, entonces B, y quizá, ¿no? Si lo pago, me lo dan, entonces A es lo pago, pues por lo tanto B, pues por lo tanto me lo dan, ¿no? Me van a dar el acceso al chat GPT. O quizá pensar también en las negaciones del consecuente, ¿no? En un modus tollens. Si A, entonces B, y si niego B, pues entonces por lo tanto no A. Si estudio, apruebo, no estudias, pues no apruebas, ¿no? O algo más, quizá, ya no me acuerdo bien, ¿eh? Y eso que soy de CCH Sur y estuvo buena la clase de filosofía. Pero el modus tollendo ponens, ¿no? Donde se iba como eliminando las opciones o A o B, entonces no B, pues por lo tanto A. Entonces me parece que estas propuestas de las falacias, de las clases de lógica, de los, el- digamos, así para ponerlo de manera más sencilla, en el pedir está el dar. Entonces, si hacemos buenos prompts, vamos a observar o vamos a tener buenos resultados. Y para hacer buenos prompts, me parece que sí hay que cambiar la forma de usar la tecnología. Quizá el aula, como bien dice la doctora Leticia, sigue igual que siempre, pero a lo mejor las interacciones del aula tendrían que cambiar. Y ahí sí didácticamente hemos visto pues, la educación centrada en el profesor, la educación centrada en el alumno, la educación centrada en el alumno como individuo que es parte de una sociedad. Y creo que si nos enfocamos a la capacitación de las formas de pedir, de las formas de hablar con consecuentes lógicos o con operadores booleanos, pues me parece que sí podríamos ir avanzando en este tema. Estaba pensando en la respuesta para Carlos sobre qué tenemos que hacer, pues capacitar, pero más que capacitar, habría que sensibilizar y habría que hacer un cambio. Pues importante, estamos ante un cambio de paradigma de una educación centrada en el contenido a una educación centrada en el contexto. Y entonces, si yo sigo usando la tecnología para generar contenido, por lo general el uso va a ser tramposo, va a ser incorrecto. Pero si la uso para hacer cambio de contexto o cambio semiótico, si yo le pido que este párrafo lo vuelva a una tabla y esta tabla la vuelva a un video y este video lo vuelva a una imagen, me parece que podríamos estar haciendo usos más correctos, más conducentes, más que requieran del posicionamiento disciplinario de las personas, y es el cambio semiótico o el cambio de contexto y no el cambio o solamente la necesidad de acceder al contenido, que eso lo hemos venido resolviendo con Google y con Wikipedia. Entonces, pensar en este cambio de paradigma, Alejandro. Totalmente, querido Alberto. Voy con varias pequeñas notas. Primero, sobre el tema de las alucinaciones, que no es un tema irrelevante. Déjenme nada más para hacer una mini presentación. Este, el tema de las alucinaciones es un tema que tiene un origen matemático bastante claro. Aún los profesores que no están metidos en ciencias de la computación pueden entender esto y comunicarlo, incluso a alumnos de secundaria, yo creo, ciertamente de bachillerato. Lo que está aquí es ajuste de curvas. Esto se llama subajuste. Este es un ajuste balanceado y esto se llama sobreajuste. El sobreajuste es, digamos, tengo una serie de puntos, tengo un montón de puntos, y si les ajusto una recta, que sería una de las cosas que más comúnmente hacemos en estadística, pues voy a tener el promedio cuadrático de errores más pequeño posible para la recta. Pero a lo mejor es más grande. Vean ustedes, por ejemplo, cómo este punto se desvía mucho de la recta, este punto se desvía mucho de la recta. Mientras que con esta curva, que por ejemplo pues puede parecer una parábola, una hipérbola, ciertamente es una curva que probablemente sea cuadrática, las desviaciones todas son menores, hasta las más grandes son menores que la más grande de la recta. Yo puedo ajustar una curva que pase por absolutamente todos los puntos con prácticamente ninguna desviación. Por ejemplo, este probablemente sea un polinomio de noveno grado.
y pasa, si yo solo tuviera 9 puntos, podría ser que pase por los 9 puntos. Pero en cuanto me salga de su intervalo, donde lo interpolé, porque es un interpolante, ya no sé qué va a pasar. Los modelos de ChatGPT hacen exactamente esto, donde los puntos son vectores en un espacio de secuencias de palabras. Y son millones y millones de coordenadas, pero en lo esencial es esto lo que sucede. Entonces, todo el mundo puede entender que incluso en el intervalo donde ajusté, puedo tener errores. Y si me salgo del intervalo donde ajusté, que sería generar nuevas frases, la famosa consulta ChatGPT, pues ya no sé qué va a pasar. Me va a dar cualquier cosa de vez en cuando. Entonces, es una explicación ultra simplificada de las alucinaciones que creo que verdaderamente ayuda a comunicar el riesgo, por lo menos para estudiantes de bachillerato en adelante. Tiene muchas inexactitudes y metáforas, etcétera, pero creo que es verdaderamente útil. Ojalá les resulte útil a ustedes. Este, segundo, eh, de las respuestas preparadas, tenía esta de alucinaciones. Sobre el pensamiento algorítmico que mencionaban mis colegas de panel, les recomiendo muchísimo un libro de un autor español, un gran matemático dedicado a la educación, que es nuestro amigo Miguel Zapata Ross. Seguramente Elvia y Alberto, y yo creo que la mitad de los presentes saben quién es. Miguel tiene un libro que se llama Pensamiento Computacional Desenchufado. Acaba de sacar una nueva edición. Se compra a través de las tiendas en línea. Se los recomiendo muchísimo porque lo que hace es ponernos a pensar en algoritmos sin depender de una computadora. Y esto en comunidades marginadas, en comunidades sub, dotadas de recursos computacionales, etcétera, es algo muy importante. Es como aprender a programar la videocasetera o una cafetera que se prende sola a las 9 de la mañana o a las 6 de la mañana. La gente tiene que aprender a dar instrucciones tales que cualquier máquina las pueda obedecer sin ninguna capacidad racional y sin emociones. Esto, por lo mismo, debemos prohibirnos dos frases. Le pregunté a ChatGPT y consulté a ChatGPT, perdón, tres frases. Busqué en ChatGPT, pregunté a ChatGPT y consulté a ChatGPT. Introduje una secuencia de palabras en el sistema de alimentación de una base de datos que está programada para devolverme secuencias de palabras gramaticalmente correctas y no muy emocionadas. Y lo que se obtuvo como salida, ni siquiera lo vamos a llamar respuesta, porque ya es antropomorfizar, sino salida del sistema computacional, fue otra secuencia de palabras gramaticalmente correctas y no demasiado emocionadas, a las que, como Alberto nos acaba de ilustrar muy bien, puedo modular y matizar. Déjame decirles un ejemplo muy vivito de ahorita. Este semestre tengo un curso a distancia de física, es un curso que se llama Fundamentos de Espectroscopía, es un curso intermedio de física como fundamento para ciertas técnicas importantes en química. Lo doy a distancia. Les dejé una tarea en la cual les pido que si, en todas las tareas les pido que si utilizan una herramienta de educación a distancia, me digan, traten de usar por lo menos dos, comparar resultados y declarar los prompts. Y es un estudiante de tercer semestre de química, una persona de 20 años, me dice, yo domestiqué, es decir, programé una herramienta de inteligencia artificial para limitar las alucinaciones, para darle certeza a las referencias, y no la uso, no doy prompts, sino que la organicé para utilizarla en modo conversacional. Y el trabajo que presentó es el mejor del grupo, a pesar de que no asiste a las clases. Es un estudiante, me enteré porque le dije, me gustaría que presentaras algo de esto en clase. Y dijo, profe, es que yo no asisto, yo nada más uso las grabaciones que usted deja en el Classroom. Estas son las affordances, Alberto, de regreso de la herramienta digital. Cuando regresamos de la pandemia a educación presencial, lo que más extrañaban los alumnos era no tener que subirse al transporte y las grabaciones. Esos son elementos súper importantes. Y como probablemente esto casi lo último que voy a poder decir, tengo algo que creo que es un mensaje para todo lo que se ha dicho en cuanto a formación. Ha habido en el chat aportaciones magníficas, la del maestro González Rondón, entre otras. Prácticamente es una ponencia por sí sola. Respecto a las brechas no pueden ser responsabilidad de las universidades, algunas poquititas y algunos remedios, pero la brecha digital es una brecha económica y es una brecha social que no se genera en la universidad. Así como la universidad no es responsable de proveer un automóvil con chofer de librea y guaruras vigilantes
hasta la casa de cada alumno, la universidad no puede ser responsable de remediar todas las deficiencias que la sociedad nos entrega. Sí tenemos una muy importante con los alumnos en mayores situaciones de desventaja, pero es remedial. Lo mismo respecto a la formación en algoritmos, en matemáticas, etcétera, y la falta de formación de esa naturaleza en los funcionarios. El costo más caro que paga nuestra sociedad, perdón que Alberto y Elvia ya me han oído enfatizar esto muchas veces, se llama el costo de no hacer. Tenemos que preguntarnos hoy, ¿por qué no tenemos, por ejemplo, una industria propia de inteligencia artificial, sino que estamos discutiendo cómo regulamos a unas cosas que no podemos regular porque son empresas que ni siquiera tienen sede legal en México? Las leyes mexicanas no se les aplican. ¿Cómo llegamos aquí? Hay un costo de no hacer, que fue no dedicamos suficiente dinero, esfuerzo, atención, a una educación de calidad en las matemáticas y la lógica más básicas. Ahora tenemos un cambio en planes de estudio en la educación elemental. Está orientada a la construcción de comunidad muy bien, a la integración de propia conocimiento muy bien. ¿Hay suficientes matemáticas y pensamiento lógico y computacional en esa educación? ¿Hay suficiente biología en esa educación? ¿Hay suficiente química y física en esa educación? No vistas desde las necesidades de hoy comparadas con andar caminando en el lodo en las comunidades rurales, sino con las necesidades de dentro de 40 años, cuando estas personas sean ciudadanos formados y puedan preguntarse quién me educó tan mal, que mi país es más dependiente de Estados Unidos en 2000 en 2065 que en 2025. Ese es el costo de no hacer. Y eso, perdón, contesto con eso de la pregunta que dice, ¿qué es lo que no están viendo las universidades? Pues eso es lo que no están viendo. Doctor, pues muchas gracias a nuestros invitados. La cantidad de preguntas y comentarios en el chat pues da muestra bueno, de que la sesión ha sido muy productiva. Nos están felicitando, bueno, ustedes los pueden ver. Gracias a nuestros colegas y colegas colegues, o cómo le diríamos, menos colegas, bueno, ustedes, quienes participaron. Colega es gramaticalmente correcto sin género. No, pero no, bueno, no sabes las cosas a las que uno se Yo expone. sé, pero yo sé. Eso. Yo sigo usando presidente y no sabes cuántas cosas me han pasado. Pero en fin, también a todas a las personas que participaron con sus preguntas, muchísimas gracias. Despedimos la transmisión. Agradecemos a nuestro equipo. Y sabemos que hoy se las dio complicadas, pero pues, qué bueno que ahí están. Dora, muchas gracias. Recuerden, creo que en estos momentos se va a activar la encuesta, acuérdense, o el sondeo que aplicamos. Recuerden contestarlo con su ID, bien puesto. Y recuerden, la próxima sesión ya el doctor Ramírez nos había anticipado los temas que vamos a ver la próxima sesión, que supongo que estará igual de provocadora que esta y que nos hace pensar. Eh, a mí me quedan todavía hay un montón de cuestiones. Yo pienso que tengo un pequeño trabajo que se llama No por mucho tecnologizar se hace docencia mejor cada vez más temprano. ¿Sí? Creo que seguimos muy atrasados en la forma como comprendemos o entendemos lo que ocurre en un aula, como decía Leticia o le contestaba la doctora Garduño. ¿Sí? Y sin embargo ya tenemos una tecnología, como el doctor Pizan nos hablaba, muy adelantada, etcétera. Y sin embargo creo yo que todavía no entendemos las ideas que tenemos como profesores de cómo aprenden nuestros estudiantes. Hay un trabajo sensacional y que recoge opiniones. Oye, ¿cómo cree que usted aprende sus estudiantes? Y las cosas que dicen, uno dice, no, ahí hay un problema. Pero en fin, como estas surgen un montón de preguntas. Muchas gracias. Y bueno, pues damos por terminada la sesión. Los asistentes pueden seguir, quedan contestando nuestro sondeo. Y si tienen algún problema para contestar el chat, acuérdense, el sondeo, acuérdense de hacerlas por el chat. Gracias y de nuevo, muchísimas gracias en nombre de la doctora, que era la coordinadora, la que hizo la propuesta de esta sesión y que les invitó. Pues les agradecemos mucho esta espléndida sesión. Gracias.
Doctor, Gracias, querido gracias, Jorge. doctora. Un agradecimiento a la doctora Subieta, por favor, por todo lo que hizo y que lamentablemente no pudo disfrutarlo.